Entonces este Giesi hace un tremendo papelazo diciendo que Eliseo lo envió. Entonces muestra incluso un aspecto de necesidad, de tal manera que Naamán es conmovido y le da más de lo que él está pidiendo. Cuando él obtuvo lo que quería, él va y se sienta en el lugar que como criado de Eliseo tiene que sentarse. Luego Eliseo le pregunta a Giesi, ¿dónde tú estuviste? Y él dice, yo no me he movido de aquí. ¿Se da cuenta? Lo que es un hipócrita, un mentiroso. Por la sola pregunta de Eliseo, él debió entender que algo sabía un hombre como Eliseo, que al igual que... Amén. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo para continuar con esta serie acerca de la apostasía y de por qué los creyentes apostatan. Esa es la pregunta que uno se hace: ¿por qué apostatan los creyentes? Y encontramos la respuesta en el pasaje central que venimos discutiendo. Primera de Timoteo capítulo 4 del 1 al 5. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque van a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y este es un asunto tan evidente, tan claro, y es una gran preocupación del apóstol Pablo en su tiempo, en su momento, que en la segunda carta a Timoteo, también en el capítulo 4, algo casi como repetido, primera de Timoteo 4 del 1 al 5, y ahora segunda de Timoteo 4 del 1 al 4, mire o escuche lo que Pablo le dice a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a todos, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Se da cuenta? Porque el cristiano, el pastor, el maestro, el hermano que está comprometido con la gran comisión, tiene que predicar el evangelio a diestra y siniestra, a tiempo y afuera de tiempo, porque hay una corriente, una avalancha de maestros amontonándose para hablar algo conforme a su propia inclinación de maldad que tienen a lo interior. Ahora nosotros aquí tenemos que hablar de doctrinas de demonios, porque esas doctrinas de demonios en plural es la que utilizan los hipócritas y mentirosos para llevar a cabo sus planes. Y nosotros podemos decir que la iglesia de Jesucristo como tal, manifestada en una iglesia local, en un distrito, en una superintendencia, en un presbiterio, como se le llame a la división eclesiástica a la cual uno pertenezca, tiene su sistema de doctrina. Tiene su sistema de doctrina. Le podemos llamar reglamento de fe, manual de doctrina, artículos de fe, como quiera que sea. Las doctrinas de demonios, a su vez, tienen sus creencias, tienen su liturgia, su orden organizacional, como en parte es señalado en Efesios capítulo 6. Es como si el mismo diablo tuviera sus artículos para enseñarlos a sus espíritus engañadores de cómo hacer que la gente esté confundida y engañada. Los demonios son entrenados y capacitados bajo estrictas normas diabólicas que garanticen el éxito de su empresa. Mire, hasta geográficamente, territorialmente, tiene el enemigo de la justicia bien organizado su imperio de demonios para poder atacar a diferentes niveles a la sociedad.
En la segunda carta a los Corintios se dice que el príncipe de este mundo, el príncipe de este siglo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de la persona para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo y sean salvos. Por eso el cristiano tiene que estar arreciando constantemente en ayuno, oración evangelística, predicación y lógicamente dando buen testimonio. Este sistema de doctrinas diabólicas, doctrinas de demonios, están muy bien organizadas bajo un escalafón funcional de mando que implica órdenes y sujeción. Por eso es que en Efesios capítulo 6 versículo 12 dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo no sé si en algún momento usted se ha detenido a pensar en esta estructura que comienza con principados. En ese renglón de principados, ¿quiénes entran? Los príncipes. Y los príncipes son los demonios de mayor altura jerárquica dentro del gobierno estructural del diablo. Cuando estudiamos el capítulo 10 y parte del capítulo 11 de Daniel, nosotros encontramos una revelación extraordinaria en la palabra del Señor. Y en ese momento hablamos de que esto era innovador para nosotros. Resulta que Daniel ya viene desde el capítulo 9, viene orando, confesando sus pecados, una forma extraordinaria de arrepentimiento. Entonces, fruto de eso, el Señor responde enviando a Gabriel, que es un arcángel, que es un príncipe de parte de Dios. Pero este príncipe, Gabriel, fue detenido por 21 días por un príncipe demoníaco que en los aires le hacía la guerra. Entonces Dios tuvo que enviar otro príncipe llamado Miguel para que él sostuviera la lucha con este príncipe de Persia y el otro príncipe, Gabriel, pudiera ir donde Daniel a llevar la revelación que Dios le había enviado. Entonces hay principados, hay potestades, hay gobernadores, hay señoríos y hay huestes espirituales, donde en las regiones de maldad, en las regiones celestes, es decir, en la parte atmosférica de nuestro planeta. También en Apocalipsis se nos revela que el diablo comúnmente acusa a los creyentes y engaña al mundo. Como este ángel caído no tiene los atributos de Dios, como por ejemplo estar en diferentes lugares al mismo tiempo, pues no es omnipresente, tampoco puede entender lo que uno está pensando porque no es omnisciente. Entonces él como que recurre a un manual de doctrina que pueda mantener a su gente ocupada y así se hace presente en diferentes lugares a través de ellos. Nosotros hemos leído, por ejemplo, la parábola en una de las parábolas de Mateo capítulo 3, el trigo y la cizaña. Nos enseña que la cizaña representa a los hijos del malo, que son sembrados en el mundo. En el mismo contexto de Mateo 13, el malo es identificado como el diablo. Él es que hace eso. Y muchas veces él no lo hace en persona, no lo hace directamente, sino a través de agentes. Por eso el cristiano tiene que leer la palabra de Dios para que ella le dé luz y tener discernimiento. En Job capítulo 1 y capítulo 2, cuando a Satanás se le preguntó de dónde viene, yo personalmente creo que es la única vez que el diablo ha hablado la verdad, porque él dijo que venía de darle vuelta al mundo y recorrer la tierra por todas partes, y eso era correcto lo que él estaba diciendo. Ahora bien, como estamos hablando de doctrinas de demonios que no son doctrina cristiana, basta con leer el mensaje de Dios a 5 de las 7 iglesias de Asia Menor en Apocalipsis 2 y 3 para ver cómo pudo el diablo introducir doctrinas como la fornicación, la idolatría, el entibiamiento, la altivez, luchas grupales por puestos entre iglesias, como si esto fuera un buen fundamento cristiano. Es decir, como iglesias
con sólida doctrina cristiana, pudieron también asimilar, reteniendo la doctrina cristiana, cómo pudieron mezclarse con doctrinas como estas, que ya lo explicamos anteriormente de 1 Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5, específicamente, la que tienen que ver con no casarse, con no promover el matrimonio, sino uniones libres, bajo fornicación o adulterio, como se le quiera llamar, dependiendo el estado civil de la persona que lo practique. Y también el asunto de la comida, cómo esto se ha convertido prácticamente en una especie de Dios, olvidando el creyente que la comida la hizo Dios para que uno participe con acción de gracias. Pero fue sutilmente que estas cosas comenzaron a entrar, hasta tal punto que hay personas que no practican estas cosas, pero las aprueban en el nombre de los derechos humanos y libertades civiles. No, yo no lo practico, pero ellos que lo pueden practicar. Y así se va como normalizando lo malo dentro de lo bueno. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de conjunto de ideas, de enseñanzas o principios básicos que son defendidos por un movimiento religioso, ideológico o político. También podemos estar hablando del conjunto teórico sobre un tema. En el caso nuestro estamos hablando de doctrina cristiana. Que la doctrina cristiana pues es ampliamente conocida porque en la iglesia evangélica constantemente lo que estamos enseñando. Y el centro del cristianismo pues Cristo, es la persona de Jesucristo. Alguien que estamos plenamente convencidos de que nació, se humanó, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre y lo estamos esperando que venga a buscar la iglesia. Esa es una doctrina tan sólida que cuando Pablo mandó la segunda carta a la iglesia de Tesalónica, le dijo: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y nuestro modo de pensar pues está estructurado, fundamentado en eso que en el libro a los Hebreos se le llama el rudimento de la doctrina. Tú sabes, el fundamento de la doctrina, que ya no tenemos que echarla de nuevo, sino comenzar a construir vida de santidad, de consagración y estar alerta sobre ese fundamento. Mira, la doctrina básica de los demonios parte de la idea de contradecir todo lo que la palabra de Dios dice para el hombre. Todo lo que la palabra de Dios dice para el hombre, la idea es contradecirlo. Y así comenzó en Génesis capítulo 3 en el huerto del Edén, con que Dios, dando el diablo en la persona de la serpiente antigua una idea de preocupación por Adán y por Eva, como que Dios le estaba restringiendo tanto la vida que le está dando absolutamente todo menos un árbol solo para probar su obediencia, y que Dios prácticamente es malo por eso, porque si ellos comen de ese árbol ellos van a ser semejantes a Dios, pero que Dios no quiere que sean así. Por ahí comienza el enemigo a tergiversar. Ahora bien, hay en la carta a los Efesios algo que hay que detenerse, que Pablo le llama acechanzas del diablo. Fíjese, es un enemigo espiritual que él nos ve a nosotros, pero nosotros a él no lo podemos ver. Entonces él constantemente, porque no duerme, constantemente él anda viendo cómo está la vida de los cristianos para atacar. Ahora, nosotros tenemos cómo resistir al diablo. Número uno es en la fe. El diablo es reprendido automáticamente cuando el cristiano se mantiene en la fe. Desde la fe da la batalla misma de la fe. Pero también dice que podemos resistir al mismo diablo, podemos resistir las acechanzas del diablo, vistiéndonos las armaduras de Dios que están disponibles para todos los creyentes. Aún para el que se convirtió hoy, para el que nació hoy, inmediatamente las armaduras de Dios están disponibles. Y las armaduras de Dios nos cubren desde la cabeza hasta la planta de los pies, sin dejar ningún espacio de cuerpo, alma y espíritu libre para que el enemigo lo ataque. Mira, todo comienza con el casco protector de la salvación que guarda nuestros pensamientos y baja hasta las botas
o apresto del evangelio de la paz que sirven para que el cristiano no se estanque y predique la palabra del Señor. Entonces, con las armaduras de Dios completas y estando siempre en oración, no hay manera de que el diablo toque a un cristiano. Fíjense que es a los mismos hermanos efesios que Pablo le dice lo muy organizado que el enemigo de la justicia tiene su ejército de demonios, con rango tan alto como los príncipes, que ya se lo mencioné anteriormente. Señoríos, potestades, gobernadores y huestes de maldad, una cantidad enorme de demonios de bajo rango que andan diseminados por toda parte del mundo, tratando de embarrar al cristiano en asuntos de la carne. Mire, cada uno de esta jerarquía demoníaca tiene su radio de acción dentro de la esfera de los humanos. Ya le dije que hay príncipes de parte de Satanás que están asignados a países, como vimos en Daniel 10. Allí por lo menos se hace mención de Grecia y de Persia. Pero también de parte de Dios se hace mención del arcángel Miguel, que territorialmente está para cuidar el pueblo de Israel. Así también nosotros podemos ver en la experiencia de Cristo en Gadara, Mateo capítulo 8, verso 28, cómo los demonios no querían que lo sacaran de esa región, de la región de Gadara. Ellos querían quedarse allí porque allí era que ellos estaban haciendo sus trabajos que le fueron asignados por el enemigo de la justicia. Mire, de la misma manera el diablo se viste, se disfraza de ángel de luz y se mete en las iglesias, que ese es su objetivo. Y ustedes lo pueden leer en Hechos capítulo 20, la gran preocupación de Pablo, cuando él dice, después que yo me vaya, van a venir lobos, que no van a tener piedad del rebaño, pero de adentro se van a levantar hombres con malas intenciones que van a tergiversar la palabra del Señor. Entonces él se disfraza de ángel de luz, como dice 2 Corintios capítulo 11, se mete en las iglesias trayendo estrategias dique de crecimiento, que van a crecer como si le meten levadura, de liberación, tratando de liberar lo que Dios no puede hacer, de prosperidad sin trabajar. Porque bíblicamente la prosperidad viene fruto del trabajo, y más de un trabajo que está bendecido de parte del Señor. Es decir, una serie de modas y cosas que se inventan, que son atractivas, y que uno cree que llevándose esas cosas va a alcanzar la bendición de Dios, cuando la bendición de Dios está al alcance de todos, como la que está en Deuteronomio capítulo 28. Si tú prestas atención a esta mi palabra y la pones en práctica, yo Jehová te voy a bendecir en la ciudad, te voy a bendecir en el campo, te voy a bendecir donde quiera que tú estés. Y te voy a dar una bendición que tú no tienes que compararte ni competir con nadie, porque es una bendición especial, como esa bendición que le daba Elcana a Ana, que era una porción escogida, así Dios tiene para ti. Mire, muchos demonios engañadores, posesionados en gentes, reconocían a Jesús como el Hijo de Dios, como el Santo de Dios, como el Altísimo. Nosotros nos deleitamos estudiando el Evangelio de Marcos, viendo a Cristo desde su primera incursión en la sinagoga, viendo cómo allí mismo se manifestaban demonios que le decían a Cristo, sabemos que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Santo de Dios, que tú eres el Altísimo. Con Pablo y con Silas, en Hechos capítulo 16, en Filipos, una mujer endemoniada, con un espíritu de adivinación, decía que Pablo y Silas eran siervos de Dios. ¿Sabe lo que el enemigo le gusta hacer con eso? Poner una verdad en boca equivocada para confundir. No olviden que la tarea del diablo es engañar. Y yo he dicho una y mil veces que lo último que la Biblia dice de Satanás en Apocalipsis 20 es que ya no engañará más. Cuando ya lo metan definitivamente, no en el abismo, no en la cárcel del abismo, sino en el lago de fuego. Dice, no engañará más. Pero mientras tanto, ese es su trabajo. Entonces es notorio el conocimiento que los demonios tienen de los cristianos. Ellos saben quién es quién, porque hay identidad.
en el mundo espiritual, así como tenemos identidad en el mundo en el cual nosotros vivimos. Tenemos una identidad que comienza con nuestro nombre. Uno sabe quién es y así uno se identifica y la persona puede reconocer a uno. Y tiene que ser así para implementar acciones que tiendan a hacerle daño. Mire, Dios hacía milagros extraordinarios, dice, por mano de Pablo, un apóstol que no fue ordenado por hombres, ni por hombres, sino por el mismo Jesucristo. De tal manera que aún se llevaban, dicen, los delantales de Pablo y paños que Pablo utilizaba a los enfermos, y estas personas quedaban liberados. Los espíritus inmundos salían porque sabían quién era Pablo, que tenía una autoridad de parte de Dios. Pero allí mismo en Hechos capítulo 19 se habla de algunos judíos exorcistas ambulantes que se movían de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. Intentaron invocar el nombre de Jesús sobre lo que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice que había 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Es decir, no tenían ninguna autoridad espiritual para sacarlo a ellos de allí. Pero ellos sí sabían quién es Jesús, quién es Pablo, quién es Sila, quién es usted y quién soy yo. Porque hay identidad en el mundo espiritual como tenemos identidad en el mundo en el cual nosotros nos estamos desempeñando. Mire, también yo le dije que en los primeros 100 años del cristianismo, esa iglesia de Jesucristo ya diseminada por diferentes partes del Medio Oriente y de Europa y también parte de África, se trató de infiltrar con doctrinas de demonios, con doctrinas de demonios, como la de los docetistas y la de los gnósticos, como le dije anteriormente, pero tengo que repetírselo, porque son doctrinas de demonios, que entonces son formuladas dentro de una congregación para confundir la mente del creyente, que Cristo no vino en carne. ¿Por qué? Porque la carne es mala. Porque todo lo material está bajo maldición. Entonces van haciendo lo que se llaman eufemismos de estas cosas. Entonces, muchas mentes débiles se pueden confundir. Entonces, ahí fue que vino Primera de Juan capítulo 4, donde se le dicen: prueben los espíritus, porque no todo vienen de parte de Dios. Y si un espíritu no confiesa que Cristo vino en carne y sangre, no es de Dios, porque es un espíritu anticristiano, anticristo, que está chocando con lo que dice la palabra de Dios, de que Jesús nació, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y también viene. Es decir, cumplió el ciclo completo de lo que es la redención del creyente. Entonces, aunque ustedes no lo crean, doctrinas, este tipo de doctrina fue seguida por muchos creyentes del primer siglo y comunidades completas fueron turbadas. Solamente, mire, cuando usted lee la carta a los Gálatas se da cuenta de lo que le estoy diciendo. Gálatas, la carta a los Gálatas es una región donde habían diferentes congregaciones, Derbe, Iconio, Listra, entre otras. Y allí se llegó predicando el evangelio de Cristo tal y como nosotros lo predicamos en este tiempo. Pero llegaron una persona disque preocupada por estas personas. Entonces, además de la doctrina cristiana, comenzaron a predicar judaísmo, que los gentiles, para completar su salvación, tenían que circuncidarse y guardar los ritos de Moisés. Y comenzaron a trastornar la fe de muchos creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Doctrina que azotaron varias regiones de la geografía del Nuevo Testamento, diciendo todo lo que yo le estoy diciendo. Pero el apóstol Pablo, un hombre utilizado por Dios, advirtió acerca de estas filosofías, de estas huecas sutilezas que se predican según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, pero no según Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor.
Mire, en lo que la doctrina de demonio decía que era algo malo, la materia, por ejemplo, en ese caso en particular, la humanidad de Jesús, citando en Colosenses capítulo 2, verso 9, afirma lo contrario. Porque allí dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y todo eso armoniza con Mateo 28, 18, donde Cristo dice: todo poder, toda autoridad me ha sido dada a mí, a Jesucristo, en ese cuerpo resucitado que Él tenía. Aleluya. Muchos creyentes en las ciudades de Corinto, Primera de Corintios capítulo 15, y también de la ciudad de Éfeso, como está en Primera de Timoteo capítulo 1 y Segunda de Timoteo capítulo 2, creían y predicaban que no había resurrección, o que la resurrección ya se había efectuado, y de esta manera trastornaban la fe de muchos creyentes. Se da cuenta, son hipócritas, son mentirosos, que dice Segunda de Timoteo capítulo 4, maestros que se amontonan de acuerdo a su propia concupiscencia, enseñando lo que ellos no saben, lo que no entienden, como el caso de la resurrección. No, eso no existe. Y si existe, ya pasó. Quiere decir que al momento que ellos están diciendo eso, van a trastornar la fe de aquellos que tienen esperanza de que todos los creyentes que han muerto en Cristo, tarde o temprano, van a resucitar. O que si ellos mismos mueren, como Daniel en el capítulo 12, algún día se van a levantar mediante la resurrección. Entonces, ¿qué hicieron? Trastornar la fe. Trastornar la fe. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. Hoy más que nunca, el que es miembro de su iglesia local, que conoce a sus pastores, que conoce a sus maestros, debe permanecer en su iglesia local y no comenzar a inventar, escuchando predicadores ambulantes o moviéndose de sitio en sitio, sino permanecer en lo que usted ya ha conocido. A una de las iglesias de Apocalipsis, ¿qué es lo que se le dice? Acuérdate lo que tú has recibido. ¿Qué es lo que se le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3? Que se acordara de la doctrina, de la enseñanza de la Biblia y de quién la recibió. ¿Para qué? Para que no se avergüencen ni de Jesucristo, ni del apóstol Pablo, que en ese momento era su mentor. El diablo pone palabra en boca de aquellos que se dejan usar por él. Pedro, por ejemplo, usado por el mismo enemigo de la justicia, le deseó a Jesús que no le aconteciera su muerte en la crucifixión, que no fuera crucificado. Él le dijo en Mateo 16, 22 y 23, cuando Cristo dijo lo que le iba a ocurrir, él dijo: no, que tal cosa no te acontezca. Y el Señor tuvo que reprender duramente al apóstol Pedro, porque le dijo: tú pones la mirada en la cosa de los hombres y no pones la mirada en la cosa de Dios. Incluso le llamó diablo, le llamó adversario en ese momento. Gloria a Dios. ¿Sabe lo doloroso de esto? Que Primera de Timoteo capítulo 4 dice que algunos van a apostatar. Oye, van a apostatar por escuchar doctrina de demonios. Y 2 de Timoteo capítulo 4 dice que van a apartar el oído de la verdad y van a poner el oído en fábulas. Y ese es el gran peligro que corre mucha persona, en quitar la visión de la cosa de Dios para ponerle en fábulas artificiosas, diseñadas a propósito. Entonces, mire, por mucho que se le descubra y se denuncie a esta gente, ellos siguen en lo mismo. De manera que quienes deben tomar medidas somos nosotros los creyentes, fieles y verdaderos, para no ser engañados, para no ser confundidos. Y prestar más atención, tanto a la persona de Jesucristo como a su palabra, la cual es infalible. Y lo dice Apocalipsis 22 en la última parte. Cuando el Señor evalúa que todo lo que Juan escribió está 100% de acuerdo a como le fue revelado. Y te habla de una palabra fiel y verdadera. ¿Qué es lo que nos aconseja la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 2? Que nosotros, al igual que todos los héroes y heroínas de la fe,
Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no tenemos que ponerlo en más nadie. Pablo dice que quien no se conforma con la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, quien no se conforma con la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Sabe lo que Pablo recomienda? Apártate de los tales. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. Por todas esas razones expuestas anteriormente, es que se recomienda a los creyentes identificar a esta gente y apartarse de ella antes que sea tarde. Y no es difícil, no es difícil. Solo basta observar su vida, observar lo que ellos dicen con su boca y lo que hacen con sus actos. E inmediatamente uno se va a dar cuenta que son personas que no andan conforme a la palabra del Señor. Todas estas manifestaciones distan mucho de lo que es el fruto del Espíritu Santo en una persona sujeta a Dios, que no razona mucho, pero que recibe con solicitud la palabra implantada del Señor. Gloria a Dios. Y que comienza a ver los frutos en el momento adecuado, en el momento oportuno. Sabe que, mire, el que recibe la palabra del Señor con solicitud no engaña, no diseña métodos ni estrategia de cómo sacar dinero del pueblo de Dios, tomar ventaja de gente débiles, recién convertido en el pueblo de Dios. No ejerce el ministerio de la piedad por lo que pueda conseguir, sino que sigue los pasos de Jesús por donde quiera que Él va y pisa donde Él pisa. Y al que le toque ejercer el ministerio, no lo hace como teniendo señorío sobre nadie, sino que lo hace como aquel que tiene que darle cuentas a Dios de todo lo que está haciendo. Eso es el cristiano fiel y verdadero, el obrero de valor, el obrero que se considera inútil porque hace lo que el Señor le dice que tiene que hacer. Bendito y alabado sea su nombre. Vamos a dejarlo aquí por esta ocasión. Le damos muchas gracias a Dios que nos da la oportunidad de sumergirnos aquí en su palabra. Y por ustedes mismos, hermanos, vuelvan a leer Primera de Timoteo, capítulo 4, 1 al 5. Y lean Segunda de Timoteo, capítulo 4, 1 al 4. Para que en la próxima ocasión estemos bien nivelados del siguiente tema que vamos a tratar dentro de esta serie de la apostasía. Y que Dios nos libre a usted y a mí de tener que apostatar de algo tan grande, de algo tan valioso como la fe en el Señor Jesucristo. Dios te bendiga grandemente y hasta la próxima. La palabra del Señor tiene una vigencia tan grande que en el siglo XXI que yo le estoy hablando, es como si Dios la hubiese revelado esta mañana. Y ya ustedes saben, hermano, cómo más de 1000 años entre la escritura de Génesis y la escritura de Apocalipsis, que no hay libro en la historia humana que se haya escrito en tantos cientos y cientos de años, y es como si el Señor la hubiese revelado esta mañana, porque hay que cambiar.